Muy buenos días, ¿cómo les va? A las 10:06. Presumo que una audiencia caracterizada como esta está ya al tanto de que además del despido de Giordano y Rollón por traidores, en estas últimas horas se ha corroborado a través de la palabra del propio Milei, que acaba de salir al aire por una emisora colega, que no son rumores, versiones, son ya indicios concretos desde la propia palabra presidencial, que desembarca, vamos a decir formalmente, Mauricio Macri y equipo en el gobierno. Habrá que ver bajo qué condiciones de acuerdo formal. Pero lo que podía preverse, la coalición que se daba de facto, ahora muta definitivamente, según todo lo indica, a que los que salieron terceros gobiernen. La conclusión más fácil y rápida sería que Javier Milei y su hermana en jefe quieren irse del gobierno, cuanto antes mejor, porque de otro modo es imposible o altamente improbable entender lo que vienen haciendo. Un segundo razonamiento sería la convicción de ambos, de los hermanos, acerca de que el apoyo popular a su imaginaria o declamada lucha contra la casta les permitirá seguir avanzando sin mayores obstáculos técnicos, ni rebeldías masivas, ni confrontación alguna que los detenga. Y ahora se suma la tercera, que es, como dice Macri en reserva, Milei va hacia un crash, ya fue, marzo va a ser el límite, tenemos que venir nosotros. En las tres hipótesis, y repito, esto no es en base a interpretaciones, sino con los datos objetivos del accionar, estamos frente a un desafío político fenomenal, porque la oposición en su conjunto se encuentra completamente acéfala de liderazgo y, hasta donde se conoce, carente de atisbos siquiera alternativos. Hay movidas, Hay movidas sin repercusión mediática. Raúl de la Torre habla de esto hoy en su panorama económico a propósito de si se avecina una catástrofe social. Lo formula entre signos de interrogación, pero a ver, hay pymes, cooperativas, empresas familiares, asociativismo, gente de la economía popular, que están buscando alguna herramienta común de representación política. Hay movida de algunas asambleas populares, incluso, barriales. Pero la herramienta... Para el caso de la caída de la ley Ómnibus, que ya se había convertido en eso del fitito de desarmadero, aunque con capacidad de daño, al igual que el DNU, herido en su corazón de reforma laboral por las cautelares aceptadas en la justicia, queda claro que Milei sufrió una derrota muy grande. De esto hablamos el sábado pasado. ¿Se acuerdan? Cuidado, falta la votación en particular. Una derrota muy grande y tal vez impensada por propios y ajenos. Pero, en términos de correlación de fuerzas, también resulta evidente que lo que perdió Milei no lo ganó nadie. Bueno, ahora podría inferirse que lo ganó Macri, si quieren buscarle la vuelta. Por supuesto, puede inferirse que su capitulación parlamentaria es un triunfo
contra la herramienta del ajuste antipopular más veloz de que se tenga memoria en periodos democráticos. Pero, insistimos, ¿acaso hay alguna figura, coalición, frente o suma de voluntades en condiciones de capitalizar esta victoria simbólica? Ahí es donde falta el tiempo para verlo. Sí hay una parte de esta suerte de novela que vivimos que es tan de repaso fácil como, también repetimos, extremadamente compleja de descifrar en sus consecuencias. Un personaje estrafalario, a puro golpe de trabajo en las redes con retroalimento televisivo clave, beneficiado por la excitación individualista de época y por un deterioro formidable de la ejemplaridad política tradicional, se convierte en presidente en visión histórica de la noche a la mañana. James Gardiner, el jardinero, qué tanta vuelta. Solo que, medido en condiciones intelectuales igual, pero bufonescamente violento, muy violento. Chauncey no tenía expectativa para siquiera pasar del 20% de los votos en las primarias, lo cual supo confesar. Una cierta clase de hipnosis colectiva, si se quiere comprensible por la decepción con el gobierno del Frente de Todos, más el antiperonismo visceral de un segmento decisivo de la sociedad, más una élite empresarial sin votos, pero muy fuerte y tan ignorante como para no haber advertido que como opción potable de derechas les convenía a Sergio Massa, depositó a Chauncey en la jefatura de Estado sin gobernadores, sin intendentes, sin referencias en el Congreso más que puñados mínimos, aunque con el respaldo numérico y efectivo de los macristas. Y sin gente ni para apenas rellenar el funcionamiento administrativo de la gestión. Hay departamentos que siguen vacantes porque no tiene gente. Al margen de ingredientes previsibles como estos shows que monta la comandante Pato y que abarcan, cuidado, acciones represivas deleznables contra reporteros y contra grupos de manifestantes pacíficos, la ineptitud gubernamental a todo nivel es desopilante. Es más, ¿alguien podría afirmar que hay gobierno en su sentido más estricto de operatividad ejecutiva? ¿Cuál es el programa concreto de estabilización económica? ¿Qué propuesta de inversiones? ¿Qué propuesta de desarrollo productivo? ¿Quién comanda las relaciones con el Congreso? Lo único que semeja haber es el alineamiento incondicional con los intereses de Estados Unidos, en lo ideológico, pero sobre todo a favor de la mano que pueda tender el Fondo Monetario en las interminables renegociaciones del préstamo más grande, más siniestro de la historia nuestra y del Fondo, tomados por estos que ahora pasan a cogobernar en forma concreta. No es ya y solamente que son vírgenes de experiencia política hasta el punto de que el sempiterno oficialista Miguel Pichetto los verduguea salvándoles algunas papas con 2 cuatros y una sota. Absolutamente nadie accede a prever los devaneos del núcleo duro ejecutivo, compuesto por los hermanos presidenciales, un asesor caputesco tan ignoto como el jefe de gabinete y un ejército de cuentas oficiosas a las que Milei abona, por ejemplo, dándole like a que los radicales son las putitas de los peronistas, o incitando a la violencia en primera persona en modo Terminator,
o a puro baile en Israel, metiéndonos en la lógica de la guerra internacional de la zona, mientras denomina conjunto de delincuentes y corruptos, acaba de hacerlo hace minutos, acaba de reiterarlo hace minutos, en una de sus emisoras amigas, refiriéndose así a quienes votaron en contra de incisos de su ley Fitito. O vengándose de gobernadores quitando subsidios de transporte público a las provincias, que no llegan ni de lejos al 1% del Producto Bruto Interno. Y como si se tratara de que los jodidos no son sus habitantes. Es decir, un chiflado político, un verdadero chiflado político, del que su propia derecha se pregunta dónde nos metimos. Y no porque no esté claro que el aprovechamiento de negocios es fenomenal. De hecho, está el comunicado de apoyo de la Asociación Empresaria Argentina, Clarín, Techint, Arcor. No, es por lo esencial de que la ausencia de conducción política podría derivar en efectos imprevisibles. El caputo mayor, el Toto, alardea de logros fiscales mientras ordena emitir a lo pavote en bonos dolarizados. La apuesta es muy obvia para cualquiera con dos dedos de frente político, por vía recesiva y ratificada a través de licuar ingresos jubilatorios, gastos del sector público en general, achicamiento del consumo, bajar la inflación. Y hacia mediados de año, entonces, y si entre marzo y mayo el campo ingresa los dólares de la cosecha, la gente habrá sentido que el esfuerzo comenzó a valer la pena. El pequeño detalle es que mientras tanto las franjas populares deberán soportar la apretada como si allí hubiera más para ajustar. Bueno, lo hay, ¿no? No está yendo comida a los comedores. Y la clase media, sacudida por las tarifas desencajadas de los servicios públicos, más el brutal ajustazo de las prepagas de salud, más las cuotas de los colegios privados, aceptaría sin chistar o con chistidos sin relevancia efectiva. ¿Puede salirles bien? No parece, porque la capacidad confrontativa de la parte más dinámica de esta sociedad, reconfirmada en la movilización del 24 de enero, es muy estimable, muy estimable. Pero tampoco debería haber parecido que un sujeto como Milei pudiera ser presidente. Y ahí está. La derecha, genéricamente entendida, está absorta con el amateurismo de los libertarios. No tienen cuadros en ningún lado, la improvisación es absoluta, muerden con fruición la mano de sus colaboracionistas. No están enojados con el kirchnerismo. No hay nadie en el gobierno que ofrezca seguridades respecto de acuerdo alguno, porque Milei y la hermana solo responden a considerarse misioneros bíblicos. Por ahí es donde Macri venía aspirando a colarse, seguro de que Chauncey debería recurrir a él, como está pasando, más temprano que tarde, para que le provea una presunta conducción política. De hecho, el gobierno es en la práctica una entente macrimileísta, y así funcionó en la votación del ómnibus, que no fue, con claro la salvedad de que Macri resultó apartado en el comienzo de la gestión. Bullrich se cortó por las suyas, ahora se reamigaron. La venganza será un plato que se sirve frío, eso es lo que Macri cree y espera. Por supuesto, son todos dibujos de laboratorio en la arena, que, llegado el caso, incluirían la chance de una Villarruel total y, curiosamente, silenciosa en la crisis del Fitito. Como fuere, lo comprobable es que la derecha está moviendo y el campo popular no encuentra todavía más alternativa que la resistencia, y es lógico por el tiempo que transcurre, y es entendible. Así será, y lo que vaya a surgir de allí es una incógnita que por ahora no tiene respuesta y que probable o seguramente no pasará por la dirigencia clásica de los últimos años. Al decir que compartimos de nuestro invitado del sábado pasado, Ricardo Aronsquint, en su más reciente publicación en La Tecla Ñ, la clave de la actual situación es que Milei
como persona y como expresión de una política de Estado, supera lo que el sistema político y social aguanta. Es una piñata de negocios en todos los terrenos, pero la clase más rica del país no quiere aportar recursos, aunque sea para un gobierno que les gusta. Como señala Ricardo, nuestra burguesía ha dado reiteradas muestras históricas de ser completamente indisciplinada y hostil a construir un modelo político viable. La derecha astuta, la astuta muy claramente representada en Pichetto, no deja de agarrarse la cabeza y preguntarse cómo son posibles dificultades, cómo son posibles tropiezos con el 55,4% de los votos para un programa neoliberal, con parte del público que no entiende nada y otra parte que está a la defensiva, estigmatizada y acusada de K. Bueno, en esa angustia de los Pichetto de la vida, que no pueden creer tener tantos problemas con casi todo a favor, se encierra la cuota de optimismo que le cabe a la oposición momentáneamente acéfala.